Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Gerardo Maya. Soy médico adscrito del Servicio de Coloproctología en el Hospital General de México y también pertenezco al equipo de la Clínica de Cáncer de Colon y Recto de la misma unidad. En esta ocasión me tocó impartir este tema como introducción para conocer en la situación actual en cuanto al cáncer colorectal en nuestro país. Como objetivos, pues va a ser conocer los datos estadísticos en nuestro país del cáncer colorectal e identificar algunos factores específicos en cuanto a nuestra población mexicana para el desarrollo de la misma enfermedad. En cuanto a estadísticas, la última que tenemos a nivel global por parte de Globocan en el 2020, en los cuales el cáncer colorectal en cuanto a la detección de números casos en este año, pues fue el tercer causa de tumores malignos y en cuanto a muerte, pues vemos que nada despreciable, nos encontramos en el segundo lugar a nivel global, solamente por debajo del cáncer de pulmón. Desglosando un poco más la estadística, en cuanto a género, vemos que el cáncer colorectal en hombres esa es la tercer causa, y en mujeres, lamentablemente, está por debajo solamente del cáncer de mama. ¿Qué perspectiva tenemos para 20 años? Realmente, pues, no es nada alentador. Vemos que para el 2040 pues, va a continuar el incremento en cuanto a la incidencia y mortalidad por esta patología. En cuanto a estadística, en México, pues, sabemos que en nuestro país carecemos de una buena estadística. Sin embargo, la última es, por INEGI en el 2019, en el cual reporta que hay una incidencia, mayor en países del norte y en zona centro, en este caso Ciudad de México, siendo el primer lugar en cuanto a causa de muerte por tumores malignos en nuestro país, seguidos de Chihuahua y Nuevo León, Sonora, Sinaloa y finalmente Veracruz. En cuanto a estadística de nuestro hospital, recopilé algunos datos del año 2018 al 2022, en los cuales junté el motivo de consulta de primera vez y vemos que al igual que la estadística mundial, pues tenemos gran número de pacientes con cáncer de recto, seguidos también de tumores a nivel de sigmoides, de colon ascendente y por último tumores que se encuentran en el ángulo esplénico y colon transverso. Se observan en la gráfica, en los primeros 2 años, 2018 y 2019, tenemos un poco más de pacientes con este diagnóstico y del 2020 al 2022 disminuye, no porque se haga prevención o algún tipo de tamizaje, es simplemente porque nos pegó la pandemia y obviamente tuvimos este problema a nivel global en el cual los pacientes pues ya no acudían a las unidades. En cuanto a etapas clínicas, pues también vemos y lamentablemente observamos que nuestra población mexicana se comporta igual en etapas clínicas tardías. Por lo general encontramos etapas clínicas entre 3 y 4. De la misma forma que yo recuerdo en el año 2018 al 2020, la mayoría de estos pacientes eran etapas clínicas 3. Pudiera ser una relación de 7 pacientes de etapa clínica 3, 3 eran etapa clínica 4. Y actualmente, con esto mismo de la pandemia, creo que me atrevo a decir que casi el 50% de los pacientes con diagnóstico se encuentran actualmente en etapas clínicas 4. En cuanto a género, pues al igual que la estadística mundial, el sexo masculino es el más afectado en esta patología. Y en cuanto a la edad, pues vemos que predomina todavía la edad habitual de 40 a 50 años de edad. Sin embargo, pues vemos que en los últimos años ha incrementado la cantidad de pacientes con edades tempranas, de 30 a 35 años de edad. Esto pues va a tener algún impacto socioeconómico en algún momento y en un futuro en México. En la parte del tratamiento, no me voy a meter mucho, solamente saber que nos basamos en guías internacionales. La principal es la NCCN, guías europeas y pues obviamente artículos de revisión nuevos en los cuales pues nos orienten a un tratamiento innovador para nuestros pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, saber que contamos con el apoyo de la cirugía abierta, cirugía laparoscópica. Afortunadamente en nuestra unidad tenemos el apoyo económico en cuanto tenemos el equipo laparoscópico. La mayoría o casi la totalidad de nuestros pacientes, a menos de que salgan de la indicación quirúrgica, van a una cirugía laparoscópica. Lamentablemente en nuestra unidad pues no contamos con el robot, pero saber que en México sí se realizan este tipo de cirugías en algunos otros centros del país. En donde sí me quise enfocar un poco más es en los factores de riesgos, los cuales están más asociados en nuestra población mexicana para el desarrollo de cáncer colorectal.
Sabemos que la edad es un factor importante, al igual que el consumo de carnes rojas, que en nuestro país no es nada despreciable, al igual que la ingesta en cuanto a grasas, alimentos fritos, embutidos, eh, el bajo consumo de la fibra y algunos otros factores como el sedentarismo o la ingesta de alcohol, tabaquismo, algunas otras sustancias, principalmente también el síndrome metabólico en cuanto a la obesidad, ya que en México pues tenemos un problema de salud pública con esa enfermedad. También el estatus socioeconómico, como vamos a ver adelante en algunos artículos, pues demuestran que la supervivencia de estos pacientes con el diagnóstico ya de cáncer colorectal, pues llega a disminuir dependiendo del estatus socioeconómico. Y actualmente, pues algunos factores nuevos, la microbiota, pues se ha visto que cuando existe transgresión de la misma, puede generar un proceso proinflamatorio y continuo, el cual pues nos puede ser un factor para el desarrollo de cáncer colorectal. Y algunas otras enfermedades, como la enfermedad inflamatoria intestinal, el cual en los últimos años también ha aumentado la incidencia en cuanto al diagnóstico de los mismos, y en pacientes que obviamente no van a tener control o que tienen un pobre apego al tratamiento, pues obviamente vamos a tener complicaciones como el cáncer colorectal. Me puse en la tarea de buscar algunos artículos en México. Este es uno de ellos que se hizo en Oaxaca, en un centro hospitalario oncológico, en los cuales pues trataron de valorar los mismos factores o variables modificables y no modificables para generar un cáncer colorectal. En cuanto a los modificables, pues los que sabemos, dieta, actividad física, obesidad, consumo de alcohol, y dentro de los no modificables, la raza, sexo, edad y antecedentes de importancia en cuanto al cáncer colorectal. Dentro de sus resultados, esta parte, pues creo que es obvia, no hay duda. Sabemos que antecedentes de historia familiar de cáncer colorectal es un factor importante para un factor de riesgo. Saber que las primeras generaciones y segundas generaciones, pues también tienen un factor de riesgo mayor, pero pues creo que aquí no hay duda. En lo nuevo, pues sabemos que nuestra población mexicana tiene un alto consumo de carnes rojas, tanto de carne de puerco como carne de res, baja ingesta de alimentos en cuanto a de fibra. En este artículo se menciona como factor protector o factor de riesgo cuando el consumo, por ejemplo, de carnes rojas es mayor de 3 veces por semana. Y un factor también de riesgo cuando ingerimos poca cantidad de fibra, también en la misma cantidad, 3 veces por semana, menor o mayor, siendo un factor de riesgo cuando se consume, como vuelvo a repetir, las carnes rojas, incrementando a 2, 3 veces el riesgo de que genera cáncer colorectal. El sedentarismo, pues también se vio que es un factor y se menciona en este artículo que las personas que no hacen actividad física durante 7 horas continuas es un factor para desarrollar esta enfermedad. Y es importante en México, claro, porque sabemos que saliendo de nuestra casa, prácticamente caminar 400 metros, es decir, casi 5 minutos, podemos acceder a este tipo de puestos. Se menciona que la Ciudad de México lamentablemente también tiene la mayor incidencia o concentración de estos puestos en un 95%, seguido de Monterrey en un 75%. ¿Qué conlleva todo esto? Pues complicaciones de algo que pudimos haber prevenido. En este caso, pues la obesidad. Y ahora estamos haciendo estudios para ver qué otros factores de estas complicaciones podemos disminuir. Este es un metaanálisis en el cual se valoró si existía un factor protector para el desarrollo de cáncer colorectal con cirugías bariátricas. Importante en México porque en el 2022 ocupamos el quinto lugar a nivel global en cuanto a esta enfermedad. El 75% de los adultos padece esta enfermedad de obesidad y lamentablemente, y vemos que datos alarmantes a nivel de los pediátricos, el 35% de nuestros niños tiene esta patología. Dentro de los resultados, pues sí, efectivamente se comportó como un factor protector. Se observó que reduce el 37% de riesgo para generar un cáncer colorectal en este tipo de pacientes. Y pues continuamos, ¿no? Lamentablemente el cáncer colorectal, estos factores que son modificables, pues no los logramos prevenir y seguramente en un futuro con los niños, al tener un problema de salud público, pues incrementará también la cantidad de cáncer de colon y recto a nivel nacional. Otro de los factores que conlleva también la obesidad y también es un riesgo es el realizar cirugías de colecistectomía. Sabemos que en México, pues también, dependiendo del hospital, puede ser en frecuencia número 1 o número 2 en comparación con las hernias, pero realmente sabemos que es un país en el cual realizamos este tipo de procedimientos de forma habitual.
¿Qué problemas hay? Pues existe una alteración en cuanto al metabolismo de los ácidos biliares y también una alteración en cuanto a la microbiota intestinal, generando una mayor porcentaje de riesgo para generar cáncer, principalmente del colon derecho. Se menciona que aumenta un 70 hasta 140% más de probabilidad del desarrollo de esta patología. En cuanto a la microbiota, sabemos que puede existir una disbiosis intestinal como promotor del desarrollo de cáncer colorectal. Dentro de los principales mecanismos, existe una inflamación crónica, daño al DNA por toxinas bacterianas, es decir, enfermedades gastrointestinales recurrentes, o también una disrupción de la barrera protectora con un estrés oxidativo permanente en el caso de los pacientes que llegan a ingerir o un uso indiscriminado de antibióticos. ¿Y es un problema real en México? Realmente sí, porque sabemos que el uso indiscriminado en México es alto y es un problema también de salud, teniendo en cuenta que es la UNAM y también a instituciones de salud pública, pues están haciendo programas para disminuir un 30% este problema a nivel nacional. Si somos un poco curiosos, estos son los 5 antibióticos que son los más buscados en Internet por nuestros pacientes y que pues vemos que son de amplio espectro y lamentablemente los pacientes que buscan disponibilidad en farmacias y costos. Entonces, también esa es parte o culpa de nuestros pacientes. Sin embargo, nosotros como promotores de la salud, es muy frecuente ver recetas con antibióticos de amplio espectro, ceftriaxona, levofloxacino, para infecciones tal vez virales a nivel respiratorio y lo mismo para infecciones gastrointestinales. En la parte de la situación económica, como había comentado, existe algún factor de riesgo. Encontré 2 estudios, uno del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en los cuales valoraron la relación en cuanto a estatus socioeconómico y el realizar una cirugía electiva o una cirugía de emergencia ya con el diagnóstico establecido. Lo que se vio es que los pacientes con un estatus socioeconómico medio pues tienen bajo riesgo de presentar una cirugía de emergencia en comparación con los pacientes que tienen un estatus socioeconómico bajo. En cuanto a la sobrevida de los pacientes con cáncer colorectal, pues esto creo que no hay duda, disminuye nuestra supervivencia en estos pacientes y no es nada infrecuente ver que en nuestro hospital pacientes ya con el diagnóstico pues abandonan el tratamiento, el seguimiento del cáncer por problemas económicos. Pero ¿qué más hay en cuanto a problemas de detección o de tamizaje? Puse esta diapositiva no para meterme mucho en la parte del tamizaje, pero sí saber que en cuanto a población de riesgo siempre tenemos como un enfoque mayor o nos aferramos a que o obligamos al paciente a que se haga este estudio. Pero ¿qué pasa con este riesgo, con esta población que no tiene muchos datos o factores de riesgo que se encuentran en el grupo promedio? Realmente pues creo que no enfatizamos al paciente o no concientizamos para realizar una colonoscopía. Y por esta duda en cuanto a si es el problema tamizaje o problema también en nosotros como promotores de la salud, decidí hacer este caso clínico en el cual se los mandé a algunos médicos. Tuve una respuesta de 71 personas que pudieron contestar en esta encuesta. Y este caso clínico es algo simple, realmente es una paciente femenino de 42 años de edad que refiere desde hace 3 a 4 meses constipación, tenesmo ocasional, sangrado rojo fresco entre la materia fecal y al final de la evacuación, poco de dolor abdominal con distensión desde hace 6 meses, con un tratamiento y una respuesta moderada. Sin embargo, pues persiste con la sintomatología. ¿Qué estudios indicaría? En cuanto al inciso A, sangre oculta en heces; inciso B, un coprocultivo coproparasitoscópico y sangre oculta en heces; inciso C, tomografía de abdomen y pelvis; e incisos D, colonoscopía. Dentro de los resultados, en cuanto a los grupos que quise valorar, eran estudiantes y pasantes de medicina, médicos generales ya graduados y residentes de primer año en cuanto a cualquier especialidad. Los resultados, pues realmente creo que no están tan mal. La mayoría, más del 50-60%, solicita una colonoscopia al no ver una adecuada respuesta al tratamiento. Sin embargo, pues todavía podemos ver que algunos médicos todavía solicitan coprocultivos, sangre oculta en heces. Sin embargo, pues creo que por ahí solamente sería ajustar algunos detalles, pero pues saber que tal vez no estamos tan mal en cuanto a la detección de cáncer colorectal.
Pero el otro lado, también sabemos que en cuanto a la detección de cáncer colorectal, pueden pasar los pacientes 5 a 6 consultas, manteniendo a un paciente como síndrome irritable, enfermedad hemorroidal, y eso es lo que debemos de modificar. Finalmente, este artículo que recuerdo muy bien, hace un año se reportó y esto me recuerdo muy bien porque hace una semana antes de presentar este artículo tuve una discusión con un médico especialista en el cual en la discusión comentábamos que el riesgo-beneficio de una colonoscopia tal vez no era mayor porque no disminuía la incidencia de mortalidad en nuestros pacientes con cáncer colorectal. Pero este estudio que se realizó en el 2022, en un seguimiento de 5 años en pacientes que se les invitó a hacer un tamizaje para detección de lesiones premalignas, se vio que tiene un factor protector a 10 años. Y algo importante, este estudio sí reduce la mortalidad de nuestros pacientes. En pacientes que se realizó colonoscopía está un 0,28%, en comparación de los pacientes que no realizaron tamizaje aumenta hasta un 0,31, que tal vez no es mucho el porcentaje, pero realmente colocando en números magros, realmente es una gran población. Y algo más importante al final de este artículo es que solamente el 42% de los pacientes a los cuales se les invitó a realizarse la colonoscopia aceptaron. Es decir, más de la mitad no lo aceptó. ¿Qué hubiera pasado si hubieran aceptado el 100%? La reducción de la mortalidad del cáncer colorectal hubiera disminuido hasta un 50%. Finalmente, pues, ¿qué nos depara en el futuro? Ya ven que viene toda la parte de la inteligencia artificial. Creo que México no se va a quedar atrás. Cada vez vemos más cosas con inteligencia artificial, tanto para presentaciones, chat GPT, algunas cosas también en cuanto a tecnología de carros, y pues creo que la medicina no se va a quedar atrás. Vamos a tener centros diagnósticos en nuestra casa, los cuales nos van a poder avisar cuando tenemos alguna patología de inicio, tanto bacteriana o, bueno, infecciosa, y obviamente también lo que queremos es en la parte oncológica, en los cuales no solamente va a ser el diagnóstico, se piensa que con toda la nanotecnología y toda la tecnología que puede venir, pues también tengamos un tratamiento en el momento. Para conclusiones, pues saber que nuestra población es difícil por todos los factores de riesgo que acabamos de comentar. El panorama no es nada alentador en los próximos años y realmente pues requiere un verdadero reto para el equipo multidisciplinario. Creo que tenemos que hacer más énfasis en primer nivel de atención para estudios de tamizaje, no tener miedo a solicitarlos y también prevenir algunos factores de riesgo en nuestra población que, como vieron, pues no son pocos, tenemos demasiados factores lamentablemente. Y la última pregunta que dejo ahí abierta, si realmente debemos de continuar con un tamizaje a edades establecidas en otros países o en verdad tenemos que ajustar a nuestra población mexicana de acuerdo a nuestros factores de riesgo. Como podemos ver, la alimentación, el sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, que no son nada infrecuentes en nuestra población, creo que afectan más. Y estamos viendo ese cambio en cuanto a diagnóstico de edad. Empezamos a ver personas con etapas clínicas avanzadas en etapas tempranas. Creo que tal vez valdría la pena ajustar esa edad para el tamizaje. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.